Bueno, me presento. Soy Gustavo Biondini, presidente del Club del Dogo de Burdeos. Junto a la comisión directiva hemos planeado hacer si se puede llamar, capítulos del Dogo de Burdeos, donde arrancaremos primero hablando de la historia del Dogo de Burdeos, de dónde viene el Dogo de Burdeos, toda su historia, para darle un poco de color y que va a estar lindo. Y además, después en los otros capítulos vamos a hablar del estándar, qué es lo que tenemos que ver cuando vemos un Dogo de Burdeos, explicar el estándar, para que los aficionados y la gente que le gusta el Dogo de Burdeos tenga un contenido para entretenerse y para saber. Nosotros no somos dueños de la verdad, pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Después en otros capítulos invitaremos a algún handler, algunos creadores. Hablaremos de cómo se hace un perro campeón, cómo son las exposiciones, cómo se prepara un perro para pista, qué es un campeón latinoamericano, qué es un campeón internacional, qué es un perro ganador de ranking. Todas cosas que son importantes y que a veces la gente, cuando uno arranca, no tiene idea. Bueno, esto vamos a tratar de aplicarlo. Cómo se prepara un perro para pista, cómo es la reproducción, cuando entra una perra en celo, cómo se cuidan los cachorros. Bueno, hay varias cosas, pero lo vamos a ir haciendo en varios capítulos. Bueno, hoy vamos a arrancar con la historia. El Dogo de Burdeos es una raza de las más antiguas. Es un perro con un cuerpo poderoso y robusto, con cabeza voluminosa, con hocico corto y surcado de arrugas. Es un perro, a pesar de cuando vos lo ves, que medio que haces, es un perro muy tranquilo, que como todo moloso le gusta estar sentado, tirado ahí a la sombra, muy tranquilo, pero siempre atento para actuar en defensa de su amo. Es un perro con una potencia terrible y aparte muy ágil. Es un perro parece así tonto, pero es muy veloz, con mucha potencia. Es un perro que tiene la potencia plástica de sus músculos llama poderosamente la atención. Es un perro con una expresión enfurruñada, una mirada atenta y inaccesible. ¿Eso por qué? Porque este perro, él no es de ataque, el perro es de disuasión. Entonces vos cuando ves un perro así que se te planta un Dogo de Burdeos, no pasás, o sea, eso es lo que el perro trabaja, con disuasión, no es ataque el Dogo de Burdeos. Es un perro muy tranquilo, limpio, que siempre está tratando de estar al lado de su amo, muy devoto de su familia, y además no es un perro, o si podemos llamar faldero, que te va a estar saltando. No, si vos estás haciendo algo al lado, te vas a un lado, él lo vas a ver siempre a tu lado, siempre como acompañándote y atento a ver lo que pasa. La verdad que, bueno, nosotros, porque somos fanáticos del Dogo Burdeos, para mí no hay otra raza. Y como siempre digo yo, es un tipo disfrazado. El Dogo de Burdeos nace o aparece de Aquitania. Aquitania es el sur oeste de Francia. Esa zona es donde nació el Dogo de Burdeos. Nació. Lo que pasa que, por ejemplo, las civilizaciones griegas y romanas y los comerciantes egipcios habían desparramado en distintos puntos de Europa un perro con características molosoides traídos desde Asia. Todo este tipo de perros, así todos los grandes molosos antiguos, como es el Dogo Burdeos, vinieron desde Asia. Las invasiones bárbaras de los alanos en España y Galia en el siglo IV, después las incursiones de los normandos en el siglo VI, son los que formaron el tronco del perro actual. Esta gente, estos bárbaros y los normandos, todo eso. Los normandos más que nada formaron el tronco, eran más tipo el mastín. Los alanos eran el tipo dogo, que era un perro más petizón, más ancho y con hocico más corto. Pero bueno, ¿para qué lo usaban esta gente? Ellos lo seleccionaban por su fiereza, porque lo usaban para el combate, para las luchas, para pelear, para la caza de animales.
Entonces en ese momento se seleccionaban, no era un dogo de Burdeos, o sea, se fue acercando más o menos, es la base de todo. Eran todos muy parecidos los perros, pero bueno, unos más amastinados, otros más tipo dogo, eso es lo que era en ese momento. Los alanos, los bárbaros de los alanos tenían ¿cómo se llama? Se les llamaba alán, una palabra celta, de origen celta, que le decían alán para designar un perro de características molosoides. Los alanos eran una tribu persa que estaba al sur de Sormacia. Sormacia es la zona, vendría a ser al sur de Rusia, Ucrania, Rumania, en esa zona donde estaban esta gente, donde estaban estos perros que después se iban a distribuir por Europa, ¿no? Los alanos, había tres tipos de dogo, de alano, que en ese momento se les llamaba alano. El alán gentil, el alán del Bautre y el alán Baucheri. El alán gentil era un perro muy dócil, tipo un lebrel en ese momento, un perro más estilizado que los lebres, los tipos los galgos. El alán del Bautre era un perro tipo boyero, un poquitito, como un lebrel, pero con más sustancia. Y el Baucheri era el perro de los carniceros, era un perro petizo, ancho, con cabeza bien grandota, con ya casi la mordida era tipo la mandíbula, no era un braqui, pero era una mandíbula más como un tipo prognática casi. Y era un perro ancho, petizón. Y se dice que entre el Baucheri y el Bautre nació el dogo actual, o sea, el dogo nuestro que vendría a ser, ahí se iba formando, se iba más o menos formando. Bueno, así años y años, ¿no? Eso fue la primera parte. Después, esos se situaron en Francia después con el tiempo. Y estos dogos, este tipo de dogo, lo usaban ¿cómo se llama? La nobleza, la aristocracia, como perros de guardia. Se usaba en Francia, lo usaban para eso. Lo usaban para juegos de arena, donde peleaban con los toros. Los franceses lo tenían para eso, el perro de guardia, era el perro de los carniceros. Pero ¿qué pasó? En 1789, cuando viene la Revolución Francesa, esta clase social cae todo, hay una hambruna terrible, desaparecen estos perros, o sea, quedan pocos perros. Y ahí es donde aparece nuestro primer salvador, que es un nombre a tener en cuenta, un sinófilo, Jean-Pierre Megnin, un sinófilo veterinario, amante de los dogos, pero él ya tenía en su cabeza lo que era un dogo Burdeos, o sea que él ya estaba planeando, o sea, ya lo tenía en su cabeza el dogo Burdeos. No vamos a decir que el actual, pero tenía una preparación, una figura. Entonces, ¿qué hace? Empieza a apartar esos perros, se dirige hacia Burdeos, donde se practicaban los juegos de arena, rescata cantidades de perros de estos y empieza a laburar con estos perros. Entonces, bueno, por eso Jean-Pierre Megnin es tan conocido. Ahí después vienen las primeras exposiciones en 18... No, y Jean-Pierre Megnin, es más, redacta un libro que se llamó El Dogo de Burdeos. Después en 1896, en 1986 se edita y se llama El Dogo Burdeos, pero en ese momento él lo que escribe no era El Dogo Burdeos, se llamaba El Dogo, nada, lo que tenía en mente, porque recién en 1800 un criador de este tipo de dogos llamado Fontaine, había 3 o 4 creadores importantes, Fontaine, Albright y Wallenreich. Esos eran los creadores de dogo Burdeos por esos años. Y en 1800 recién se denomina dogo de Burdeos. ¿Por qué? Porque el dogo lo usaban los carniceros que estaban en Burdeos. Y para diferenciarlo de los mastines, de los perros que eran todos molosos, pero los mastines con un hocico más grandotes y con el hocico un poco más largo, para diferenciar estos perros de los otros, Fontaine le puso dogo de Burdeos, porque estaban en Burdeos, eran los dogos de los carniceros. Ahí recién en 1800 se empieza a llamar el dogo de Burdeos, se le puso el nombre, ese tal Fontaine. La primera exposición que se recuerda a Megnin fue en 1863.
se reunieron 1000 perros. 8 sacaron más o menos que eran tipo para competir, que eran muy dispares entre ellos, y el primer perro que ganó, el primer dogo, vendría a ser, de la historia que ganó, se llamaba Magenta, un perro de 67 centímetros a la cruz. Eran perros grandes, claro, se usaban eran para la guerra, eran para las peleas, eran 67 centímetros, tenía Magenta. Es la primera exposición. Después Memín no recuerda, este era Leonado y Máscara Roja. Era una figura bastante parecida a Memín, a lo que él pensaba. Después no recuerda haber tenido otras exposiciones, no hay registros. Recién en 1883 aparecen dos dogos, aparece un perro llamado Batals, que según Memín, este era de 70 centímetros. 70 centímetros era Magenta. Batal era 67 centímetros en el 1883, propiedad de Fontán. Gana Batal de 67 centímetros, nieto de un gran luchador, porque se usaban para la lucha los dogos, llamado Mina, que medía 76 centímetros. Entonces, ¿qué pasó? Fontán, cuando ganó, no estaba muy conforme. A los 2 años vuelve a ganar con un medio hermano llamado Marius, que ya tenía 74 centímetros. Pero ¿qué pasa? Memín entra ofuscado porque ¿qué hicieron esta gente? Estos 3 creadores empezaron a cruzarlo con mastines, porque en ese momento el único que tenía en la cabeza, y ellos también, pero no eran tan fanáticos, porque con tal de ganar en las exposiciones, como ha pasado, como nos pasa acá también, bueno, lo cruzaron con mastines para darle más talla a los perros. Entonces, por eso se fue un poco más para arriba, empezaron a aparecer. Ya en 1900 empieza a la pelea entre máscaras, aparecen a aparecer las máscaras negras, claro, habían cruzado con mastif, entonces ahí aparecen las máscaras negras y se dicen si sí o no con la máscara negra. Se produce una serie de líos ahí, y entonces Memín ahí aparece amargado porque se estaba perdiendo el tipo y qué sé yo. Recién después, por suerte, en 1892 vuelven a aparecer 2 perros que sirvieron de modelo para encardinarnos de nuevo en lo que sería el Dogo Burdeo, que se llamaron Búfalo y Sultano. 2 perros de máscara roja que eran bien, daban bien la figura del Dogo Burdeo. Entonces ahí ya se encaminó de vuelta el Dogo de Burdeos con estos 2 perros. Más adelante, en 1895, según Memín, aparecieron los perros que serían los que usarían en las venideras, crías venideras, porque son los que se usaron de modelo para las crías. 2 perros, Roland y Otelo. Roland de máscara roja también, Leonardo, máscara roja, y Otelo, que según Memín fue el perro más bonito que vio en su vida, y fue el que se usaron como progenitores, sobre todo Otelo, que era Leonardo con un poco más vallo que el otro, Leonardo más claro, con máscara roja también. Y otro perro que se usó también, que ahí se arrancó bien en la raza, o sea, ya hubo un rumbo, se marcó el primer rumbo, fue Caporal, pero Caporal no estaba en exposiciones. Caporal era muy conocido porque él era luchador, tenía una carrera espectacular como luchador. Este perro se usó también. Estos 3 perros fueron los que se usaron más que siguieron para la base, para la crianza del Dogo Burdeo. Y cuando nosotros vemos en los Dogos de Burdeos la parte blanca en el pecho y en las manos, vienen de Caporal. Así que cada vez que veamos un Dogo Burdeo bastante blanco en el pecho y todo, ahí vienen de este perro, de Caporal, que era un luchador nato, que no estaba en las exposiciones, pero era un perro muy fuerte, muy bonito, según Memín. Pero ¿qué pasa? Como todo, en las afueras de Francia, en los extremos de Francia, se hacían de todo tipo de cruces. Se llamaba el Dogo de Burdeos a un perro más petizo, más cabezón, bien prognático, tan prognático que se le veían los dientes. Era tipo un bulldog. Y entonces decían que ese era el Dogo de Burdeos. Es más, hay un cuento que no sé si es verdad o mentira, lo dicen así por arriba, como que un español llevó uno de estos perros a Inglaterra y ahí empezó el bulldog inglés, pero otros dicen que no, que antes fue, bueno,
es una, claro, tantos años que ahí hay una entremezcla, un berenjenal que no sabemos bien. Pero bueno, eso ocurría en las afueras, aparte otros seguían cruzando con mastines, y ahí era todo un descalabro, hasta que ahí aparece Kustler, otro tipo importante. Kustler, que era un sinófilo veterinario. No, Kustler era sinófilo, pero era profesor de ciencias de anatomía y embriología de ciencias y profesor del Museo de Historia de Ciencias del Burdeos, Kustler, y sinófilo también. Entonces él dice que en ese momento existen tres tipos de dogo, dice. El tolosoano, el bordelés y el parisino. El tolosoano es un perro entre la cruza de un bulldog con un mastín. El parisino es un perro más parecido a un dogo alemán. Y el bordelés es un perro rechoncho, bien leonado rojo, cabezón, que sería el perro a seguir por el dogo de Burdeos, ¿no? Y bueno, eso es lo que dice Kustler, y entonces empieza a hacer las bases para ver si pueden empezar a encaminar la raza de nuevo. Ya esto era en 1911. Pero ¿qué hace? Se reúne con Paul Megnin. Paul Megnin es el hijo de Jean-Pierre Megnin, que era escritor llevaba una revista, El Creador se llamaba la revista. ¿Y qué hacen? Empiezan a hacer un estándar, a tratar de formar un estándar. Y en 1910, en la exposición de París, sientan las bases como para ponerse de acuerdo con los criadores para armar un estándar. Para empezar a decir, bueno, vamos por acá, porque se querían seguir lo de Jean-Pierre Megnin con la idea de lo que era un dogo de Burdeos. En 1911 quiere formar un club para ir, pero se disuelve rápidamente. En 1913 se forman dos clubes, la Sociedad Central del Dogo de Burdeos y el Club Bordelés del Dogo de Burdeos. Esas dos se forman en 1913, y ahí en 1915 se redacta el estándar. Lo redactan uno de los primeros estándares, donde dicen que el perro tiene un prognatismo de 1 centímetro, que es leonado, que empiezan a redactar el estándar ahí. Pero ¿qué pasa? Se lanza la Primera Guerra Mundial, todo para atrás de vuelta, desaparecen los perros, no quedan ninguno, quedan muy pocos perros, todo un trabajo que estaba ahí, todo para atrás. Y ahí aparece otro sinófilo francés llamado Vares, que junto al presidente en ese momento, Roland, empiezan a juntar los pocos perros que se encuentran en Francia, en Burdeos, y empiezan a formar otra vez el Dogo Burdeos, y redactan en 1926 el estándar que sería hasta 1970. El estándar que ahora tenemos, o sea, del 1926 redactan un estándar donde fijan el prognatismo, fijan la leonada, y dicen que la máscara negra, justo en 1926, Bari y este señor, dicen que la máscara negra es aceptada igual que la máscara roja. Entonces ahí ya salimos de ese embrojo, y ya decimos que está bien, un Dogo Burdeos puede ser máscara negra o máscara roja, listo. En 1926 se logra eso, no se habla de la estatura, o sea, el estándar que se forma llega hasta 1970, pero no se habla de la estatura del perro, nada. Pero se fijan algunas bases para seguir encaminando el Dogo Burdeos. En 1930, después de esto, se disuelven estos dos clubes. Por Vares entra en discusión con los clubes y no sé qué pasó, se disuelve. Y se forma en 1930 la SAB, la Sociedad Amateur del Dogo de Burdeos, que es lo que rige actualmente ahora. En 1930 cuando se forma esto, que estaba todo medio encaminado, Segunda Guerra Mundial. Así que ahí otra vez para atrás desaparecen los perros. Claro, el Dogo de Burdeos no era un perro grande como lo mantenía, o sea, era todo un lío, la hambruna, todo eso, desaparecen los perros. Y ahí aparece nuestro segundo salvador, y que es el número uno, o sea, el número uno, que es el verdadero, el que llevó el Dogo Burdeos a lo que está ahora y lo que tenemos la figura, el señor Triquet, que
empieza a juntar los dogos de Burdeos, hace los poquitos que quedaban, pero ¿qué pasó ahí? Claro, para hacer un tipo, para lograr el tipo, se aplicó consanguinidad, tenían que cruzarse entre parientes. Está bien, eso te lleva a ir seleccionando y llevando un dogo Burdeos como tenía en la cabeza Triquet. Y se redacta el estándar que hasta ahora lo tenemos, en 1971. Ya ahí empieza la verdadera historia del dogo Burdeos. Lo que pasa, claro, bueno, eso dio una contra, que es la consanguinidad. Es lo mismo que pasó con la Shorton, la raza británica Shorton. También se habían perdido y hubo problemas de consanguinidad. ¿Y qué trajo eso? Problemas de fertilidad. Al ser consanguinidad hay cosas que te restan. Pero bueno, eso nos pasa también. Hasta ahora también sabemos todo que por eso a veces tenemos problemas de fertilidad. Pero no había otra, porque no quedaban dos Burdeos. Bueno, gracias a Triquet y al señor Luquet, que hacen el estándar, y hasta este momento estamos con el dogo Burdeos. Eso sería más o menos la historia del dogo Burdeos. Desde ya que en 1971 siempre ha habido cambios pequeños, como por ejemplo cuando vino la presidenta acá, que nos hizo un aporte espectacular a la Argentina, la presidenta del dogo Burdeos, que cuando estaba Bayone, la Topolsky, que la trajo José, que nos dio una charla impresionante y nos van bajando pautas desde Francia, decir, bueno, nosotros acá veíamos un perro que estaba ensillado pero era moloso, y nosotros decíamos, oh, qué perrazo, está todo bien. Es un perrazo, sigue siendo un perrazo, pero nosotros esa falta, en todo el mundo era así, pero ellos empezaron a ir por la sanidad y a mejorar la raza y te tiraron pauta. Vino y dijo, no, los perros no tienen que ser así, está bien. La línea dorsal no puede ser recta de un dogo Burdeos porque no existe. En el dogo Burdeos no hay rectas, pero tampoco ensillado. Entonces dijo no, y entonces cuando juzgó, penó a los perros que estaban ensillados, también penó a muchas manchas blancas. Mancha blanca sabemos que tiene que haber una en el pecho, chiquita, o si es grande, pero no puede estar dividida, no puede llegar al cuello, si llega al cuello que no esté dividida. Bueno, no importa, eso lo vamos a hablar. Yo para decirles que está el estándar es la Biblia para nosotros, pero se van tirando cosas como diciendo vamos a sentar acá, y eso es lo que vamos recibiendo, y así se va formando la raza, para bien, obvio, como también cuidar la respiración y un montón de cosas, que de eso lo hablaremos en el segundo capítulo, cuando digamos qué tenemos que ver cuando vemos el dogo de Burdeos. Así que no lo jodo más, espero que les haya gustado, es una historia por lo menos para darle color, y nos veremos en el próximo capítulo, donde hablaremos del estándar, donde hablaremos qué es lo que tenemos que ver de un dogo de Burdeos. Y nada, les mando un beso grande y nos vemos en el próximo capítulo.